En apoyo a la lectura del aprendizaje significativo y la teoría de la asimilación de Elena Martin e Isabel Sole, el maestro Terence Nevin Sidersbock ofrece esta videocápsula que amplía, profundiza y en cierta medida actualiza los conceptos, que es un cuadro que Novak hizo para sintetizar la exposición de David Ausubel. La figura se encuentra en la tercera página de la reproducción para nuestros estudiantes. Una vez que se reseñen las tendencias y corrientes de la psicología educativa, el profesor llegará a la conclusión de que los sentimientos son cruciales para el proceso de aprendizaje. A ver, profesor, ¿por qué arrancamos con algo tan infantil? La agradable película infantil intensamente presenta con un sorprendente grado de rigor cómo los recuerdos de nuestras vidas pasan por la memoria a corto plazo y posteriormente se almacenan en la memoria permanente. Por medio de sus adorables personajes, se representa que las emociones que sentimos actúan como filtros fuertes para, primero, seleccionar lo que percibimos y, después, teñir los recuerdos que manejamos en la memoria a corto plazo. Cabe señalar que la película plantea 5 sentimientos fundamentales. Ciertos expertos debaten sobre el número de emociones básicas que sentimos los humanos, y sus discusiones los colocan en un rango que va desde 4 hasta 7 o incluso más sentimientos fundamentales. Por el propósito de esta exposición, no es necesario precisar el número exacto, sino enfocarnos en la didáctica que esas hormonas o neurotransmisores son un puñado. Empecemos desde el inicio, por favor. Iniciamos nuestro tour con imaginar que levantáramos la mirada a cualquier vista, un paisaje, una calle o el cuarto donde estás viendo este video. Sea cual fuere el lugar, lo que a mí me llamará la atención será distinto a lo que atrae la atención a cualquier otra persona. De igual forma, lo que no notamos, es decir, lo que obviamos, será distinto para cada individuo. Entendamos algo especial con la frase atraer la atención. Lo interesante de eso es que lo que atrae la atención no necesariamente es lo que nos provoca un acercamiento, representado por el personaje de alegría, sino de igual forma lo que nos aleja por repugnancia, representado por el personaje de desagrado, lo que nos espanta e insta a huir, representado por el personaje de temor, lo que nos dé rabia, que puede acercar o alejar, representado por el personaje de furia, o lo que nos inmoviliza debido a una sensación de vacío, representado por el personaje de tristeza. Es curioso que solo una de las emociones básicas es positiva, frente a 4 negativas. Claro queda que la orientación de quien haya asesorado la película tiene una perspectiva de supervivencia biológica, donde los organismos humanos se seleccionan a lo largo de las generaciones para su defensión. Si al público le intriga esa parte, le dirijo la atención, valga reciclar la frase, a la obra del mismísimo Carlos Darwin, La expresión de las emociones en el hombre y en los animales, y toda la corriente que ha seguido la inquietud sobre cuál será la ventaja evolutiva para los humanos en lidiar tanta variedad de emociones. Retomando las emociones representadas en la película, Para continuar, mencionamos el sustrato psicológico que rige los sentimientos, las hormonas o neurotransmisores. Vivimos la alegría principalmente de 4 formas: la dopamina que insta al amor romántico, lujuria y gozo; la serotonina que causa la sensación de satisfacción; las numerosas endorfinas que dan alegría y euforia; y la oxitocina que da el sentimiento de amor más platónico, fidelidad y estar compasivo y amable. para hacer un apunte, ponga pausa al video en cualquier momento.
La tristeza proviene de una falta de serotonina. Se entra en un estado de temor o miedo cuando se desencadena una de tres respuestas: la huida, el enfrentamiento o la paralización. Se ha encontrado que la sensación de miedo está mediada por la activación de una hormona antidiurética o vasopresina. La furia o ira se asocia con el neurotransmisor cortisol en combinación con la adrenalina. El desagrado, repugnancia o asco es innegable, pero es notorio que la literatura no menciona con cuál neurotransmisor se asocia. Pues vemos en la película que hablan y hasta pelean entre sí. Sí, las más veces en la vida real, no tenemos una sola hormona a la vez en el cerebro, sino varias de acuerdo con la emoción que sentimos un momento antes. Una buena parte de la trama de la película se basa en esta sala de control. Representa en lo abstracto nuestra memoria a corto plazo, donde está nuestro sentido de atención. Los personajes están frente a un panel de control y a su lado está una ranura donde corren unos bolos. El mensaje que nos quiere dar a entender consiste en que los bolos, cada uno representando un pensamiento, entran constante y persistentemente. Y cuando cada sensación entra, el sentimiento que experimentamos en el momento es lo que los tiñe metafóricamente. De ahí, los que no atraen la atención caen al suelo y directo al olvido, donde se pierden por siempre. Los que sí obtienen algún interés, es decir, se tratan con un sentimiento, están canalizados a uno de los casi infinitos anaqueles de almacenamiento. Lo crucial de eso es que en un futuro cuando necesitamos recuperar cierto recuerdo, la emoción es igual de crucial con el tema para encontrarlo con eficacia. Quiero decir que se accede a los recuerdos almacenados tanto por la emoción como por el tema semántico. Ese proceso de hallar un recuerdo se llama recuperación. Decimos que se recupere un recuerdo de un almacén. Este almacén radica a lo largo y ancho de la corteza exterior, lo que es la famosa materia gris que envuelve totalmente a ambos lóbulos del cerebro. Debajo de esa corteza exterior está la llamada materia blanca, que ocupa la mitad o más del volumen del cerebro humano, y hasta la fecha no se ha logrado mapear casi nada. Y debajo de esa materia blanca, justo en medio del cráneo, están las partes que nos interesan porque participan en la percepción, almacenamiento y recuperación de los recuerdos. Veamos un poco de esta anatomía. Las imágenes aquí se tomaron de Aprendizaje y Memoria de Klug, Mercado y Meyers. Empezamos con una foto del cerebro humano de la página 46 que viene acompañada con un dibujo que señala los nombres de los 4 lóbulos principales de cada hemisferio. Esta y las demás ilustraciones están vistas del lado izquierdo del cerebro. Debajo de ese conjunto y hacia atrás en la cabeza está colocado el cerebelo, que maneja muchas funciones biológicas como el ritmo cardíaco, la digestión e incontables otras funciones metabólicas. Debajo y más o menos en medio se encuentra el tallo que conecta el cerebro con la columna. El dibujo en la siguiente página 47 muestra cómo, sentadas justo encima de la terminación superior del tallo, están las estructuras que nos interesan para la cognición. Gracias a los avances en la resonancia magnética y la tomografía, desde la primera década del siglo XXI, los investigadores de la cognición están ahora llegando a tener consenso que nuestro sentido de vigilia, que es la sensación de estar despierto, que yo soy yo y estoy aquí, probablemente radica en el hipocampo. Ahora veamos un acercamiento. Se aprecia su ubicación mejor en ese dibujo más esquemático de la página 399 de Klug y colaboradores. Este hipocampo está casi exactamente en medio del cráneo.
Justitito al lado y contiguo con el hipocampo están las amígdalas, una en el fondo de cada hemisferio. El papel crucial de las amígdalas es este mismo que se presentó por los protagonistas tiernos de Intensamente. Es aquí donde se procesan el lenguaje cuando nos hablan y el texto que leemos. Lo que se oye primero es el tono. Recuerda cualquier vez que se conozca a una persona nueva. En los primeros 10 a 20 segundos quedamos sin saber cómo tomar lo que dice. Nos esforzamos a comprender si nos habla con sinceridad, humor o algo peor. Pues en esos instantes estamos calculando sus tonos de voz fundamental, a partir del cual mediremos su rango tonal y valoremos con cuál sentido se está expresando de momento a momento. La emoción es primera. Es después, solo un milisegundo o centésimo de segundo, pero sí es hasta después que la señal llega al hipocampo y la memoria a corto plazo, donde se contempla conscientemente lo que querrá decir, es decir, su valor semántico y semiótico. Cabe señalar que la funcionalidad de la amígdala tiene un impacto igual en el momento de la expresión o producción del lenguaje. La amígdala es el último paso para la salida, imponiendo en la entonación la manera en que se pretende ser entendido. Para la lingüística y la psicolingüística, se debe reconocer el peso de la entonación en la comprensión y la expresión. Por ende, sostengo que se debe reubicar la entonación de su estado de supralingüística o paralingüística, como la califica la lingüística tradicional, que quiere decir que está al margen de lo lingüístico, a un lugar fundamental donde es el sustento mismo. Esta fue la línea de argumentación de mi tesis de maestría, lo que condujo a la conclusión que comparto al final de este video. Lo anterior cobra un grado de urgencia en la educación de las lenguas, debido a la desafortunada circunstancia de la psicología que debe muchos de sus avances al estudio de las lesiones y heridas. Gracias a ella sabemos cuáles son las funciones de la amígdala, porque daños a ella son causantes del autismo, en todas sus varias modalidades del llamado espectro. Aún un grado mínimo o leve pone a la persona en una indefensión de solo comprender los significados literales de las palabras. Un autista no comprende una cercanía de tipo romántico, una lejanía expresada en el insulto y sus metáforas de tipo eres un... No capta un doble sentido. Está expuesto a todo tipo de engaño y así en adelante porque la persona está sorda a las emociones. Para no entrar en una definición rigurosa de lo que es autismo, mejor mencionaremos de paso que el personaje de Sheldon en la serie popular Teoría de Big Bang no se aleja mucho de los síntomas típicos del autismo. Pero para una representación más exacta, se recomienda la película El Contador. Como obra de arte es mediocre, pero su valor para nosotros radica en la vista que nos dé sobre cómo es el autismo. Cerramos la parte fisiológica del video poniendo nombre al conjunto de estructuras cerebrales que procesan y producen el afecto. Es el sistema límbico. En esta visita de acercamiento se aprecia lo complejo que es, especialmente si se contempla que los seres humanos sentimos una gama que se extiende hasta alrededor de 120 emociones, por mucho el mayor número de emociones de cualquier especie. Esta extendida introducción fisiológica tiene todo que ver con el cuadro que encapsula las formas y maneras de enseñanza. Recordamos al público que el cuadro de Novak que sintetiza la exposición de David Ausubel se encuentra en la figura 3.1 del artículo de Martín y Solé. Primero veamos el eje vertical, que va desde aprendizaje por repetición hasta donde se alcanza un aprendizaje significativo. En el ejemplo perenne del primero, en el rincón izquierdo inferior,
es la tabla de multiplicar en los años de primaria. Otro ejemplo clásico es las vocales en preescolar. En ambos casos, las y los estudiantes difícilmente conciben en qué consiste ese conocimiento o para qué sirva. Sin embargo, están obligados a recitarlo incontables veces hasta memorizarlo. Esos son aprendizajes repetitivos. Al otro extremo del eje vertical, en el rincón izquierdo superior, tenemos las calificaciones y los experimentos o prácticas de laboratorio, como se suele asignar en química y física en la secundaria y preparatoria. Las y los estudiantes realizan la reacción entre los agentes y también la recolecta de los datos sobre el resultado. Se espera que, dado que el estudiante dio algo de sí mismo, el resultado será en algún grado suyo, con que le será significativo. Ahora veamos el eje horizontal, que se extiende del aprendizaje receptivo hasta el aprendizaje autónomo o autogestivo. En el rango inferior, correspondiente al aprendizaje repetitivo, de nuevo en el rincón izquierdo inferior, el primer ejemplo clásico sigue siendo la tabla de multiplicar, ya que el contenido y la forma de trabajo están de todo impuesto por la escuela. El estudiante no tiene opción para hacer otra cosa. Al extremo opuesto, donde se encuentra el aprendizaje autónomo, se encuentran las actividades por ensayo y error, donde el estudiante hace eso, estudia y ensaya el caso cuantas veces quiera, aunque el contenido no es de su elección. Pasando al nivel superior, en el rincón izquierdo superior, ya vimos el aprendizaje receptivo y significativo, donde se ejercitan procesos de clasificación para que el aprendiente organice un conocimiento nuevo de acuerdo con los parámetros establecidos, dando un proceso donde a la vez se aprenden los límites de los criterios de jerarquía en cuestión. Finalmente terminamos en el rincón superior derecho, donde el aprendizaje significativo intersecta con el aprendizaje por descubrimiento. En esta ocasión, el aprendiente escoge tanto el contenido a estudiar como sus métodos y técnicas de acercamiento al problema. El prototipo que propone Alzobel acá es la investigación original, como es la tesis doctoral que debe abarcar un campo novedoso, aplicando herramientas y técnicas que se haya dominado previamente. Se puede poner nombre de corrientes o escuelas de la psicología educativa a estos 4 rincones. Yendo en el sentido inverso de las manecillas del reloj, en donde estamos, un nombre ampliamente conocido para un aprendizaje significativo realizado por descubrimiento es la Escuela Montessori. Sin negar que hay un plan de estudios global, en la Escuela Montessori se permite al estudiante escoger su propio orden en que desea acercarse a los contenidos y, sobre todo, su propio ritmo de trabajo. Otros reconocidos que se ubican en ese rincón son Jerome Bruner, Michael Cole, César Cole y Paulo Freire, el famoso guerrero de alfabetización inicial, protagonista brasileño del papel libertador de la educación entre los adultos. Todos esos, menos María Montessori que le antecede, pertenecen al corriente sociocultural. Girando al rincón superior izquierdo del cuadro, se podrá inventar un nombre para esta visión como experimentalista, porque el contenido es dado por el enseñante y también lo son los parámetros para la categorización. La sociedad integra su nuevo miembro en su cosmovisión. El ejemplo que ponen Martín y Solé es el diagrama VE que se usa para guiar el proceso investigativo. En el artículo se encuentra un ejemplo de diagrama VE unas páginas más adelante. Continuando en el sentido inverso de las manecillas del reloj, para pasar al rincón inferior izquierdo, sin lugar a dudas aquí es donde encontramos el más puro conductismo, el corriente que no desea saber nada de lo que pasa dentro de la cabeza del estudiante y todavía menos sobre sus posibles intenciones. De hecho, todo eso le es un estorbo para la psicología conductista.
Terminando en el orden inverso hasta terminar en el rincón inferior derecho, encontramos el cognitivismo, una corriente que se basa en la conducta externa para explicar y comprobar un aprendizaje dado, pero que sí se preocupa profundamente por las operaciones cognitivas y procesos mentales que se dan en el proceso de aprendizaje. Dichos procesos mentales se pueden investigar fisiológicamente en el cerebro y también como modelos esquemáticos de las operaciones. Seguro para el público es llamativo el hecho de que hasta el momento el constructivismo no ha aparecido en el cuadro. No vemos el constructivismo porque no pretende ser una teoría de enseñanza, sino, como decía el mismo Piaget, una teoría de aprendizaje, por lo que permea el cuadro. El constructivismo se sostiene en dos preceptos, y ambos son aplicables a lo largo y ancho de esta tabla. Un precepto es que las y los humanos cambiamos dramáticamente nuestra forma de pensar y aprender en las sucesivas fases de la vida que Piaget e Engelder nombraron como sensomotriz, preoperaciones, operaciones concretas y operaciones formales, y sus seguidores identificaron una fase superior de operaciones postformales. El otro precepto consiste en que el aprendiente construye su propio conocimiento, principio que dio nombre a la teoría constructivismo. Esos dos aspectos encajan con la totalidad y en cada parte del cuadro. Regresando al cuadro, Lo anterior expuesto explica por qué suscribo yo a la idea de que hay cuatro corrientes principales en la psicología educativa: la teoría conductista, la teoría cognitivista, el enfoque sociocultural y el mismo constructivismo. Y el cuadro de Ausubel es una herramienta bastante útil para comparar sus respectivos logros y contribuciones a la teoría pedagógica. esta exposición muestra por qué algunos sostenemos el lema que dice no hay nada más práctico que una buena teoría. Concluimos esta videocápsula con 3 conclusiones: cómo se entiende el concepto de personalizar, qué es ciencia, y rescatando el tema de entonación en el aprendizaje de una lengua. En función de la perspectiva que uno tenga, un pedagogo comprende y aplique el concepto de que el aprendiz debe personalizar un conocimiento. En el rincón inferior izquierdo del cuadro, un conductista riguroso entienda y aplica la personalización del conocimiento en un sentido de que lo pueda reproducir con exactitud. En el ejemplo estereotipado será en el examen donde lo plasma tal cual se le fue presentado. Un criterio un tantito más relajado del conductismo premia al aprendiente por hallar en su mundo inmediato ejemplos y aplicaciones del fenómeno estudiado. El cognitivismo va más lejos con esta segunda parte, fomentando desde el inicio esta búsqueda por ejemplos y aplicaciones en su propio entorno. Se aparta tajantemente del conductismo en cuanto a suponer que el estudiante es un humano y, por naturaleza, un ser pensante. Entonces es correcto permitir, hasta donde es factible, que el estudiante explore el tema de la lección. El cuestionamiento de los parámetros mismos de las categorías y conceptos de parte del estudiante nos lleva a los rangos superiores del cuadro, lo que significará que el aprendizaje tenga derecho a pensar y construir su propio conocimiento, no solo de los hechos del mundo, sino también de las maneras de comprenderlo e interpretarlo. Dicha comprensión e interpretación se da dentro de una sociedad específica, por lo que el entorno es crucial para el proceso educativo. Entendido así, se aprecia de dónde se toma su nombre el enfoque sociocultural. También es comprensible por qué la versión de Bronfenbrenner llamada teoría ecológica ha cobrado importancia en años recientes. Entonces, cuando el estudiante aprenda, la sociedad le está incluyendo e incorporando este ser pensante en su seno, por lo que su proceso de personalización implica dos vertientes. Número 1, de aplicar lo aprendido al caso propio a la vez del número 2,
que es invertir algo de uno mismo, quedándose así implicado y comprometido con el conocimiento nuevo y la comunidad que se le enseñó. En resumen, el cuadro ubica las corrientes de psicología educativa y pedagogía según el tipo de aprendiz que conciba y su comprensión de la naturaleza del ser humano, lo que conduce a una interpretación u otra de lo que es personalizar. Otra riqueza que podemos sacar del cuadro de Ausubel es la concepción en que estas corrientes se fundamentan sobre qué es la ciencia y cómo se hace. Cuando los cognitivistas y cognitivistas describen sus modelos y maquetas de proceso de aprendizaje, los constructivistas de Hueso Colorado, como Miriam Ferrero y Rolando García, reaccionan con una furia incontrolable. Veamos a fondo y entenderemos por qué. Las corrientes de conductismo y cognitivismo, ubicados en la franja inferior, comprenden el mundo y todo el universo en que existimos como una cosa de estudiar y clasificar y categorizar. Acercándose así conduce a un pensamiento que encasilla el mundo y la materia como algo estático. Una ciencia que pretende nombrar las cosas de manera definitiva conforme la filosofía del positivismo. Pero si entendamos el universo como algo cambiante, que se transforma a sí mismo por el proceso evolutivo, entonces estamos conducidos a una filosofía donde las fuerzas fundamentales del electromagnetismo, gravitación y las fuerzas nucleares fuerte y débil están en constante conflicto. Por periodos cortos o largos pueden estar en equilibrio, pero cuando la presión crezca en algún momento habrá una rotura repentina, como cuando las placas tectónicas suelten su tensión en un movimiento sísmico. Ahora la realidad es nueva y distinta a la anterior, y esa jamás será recuperable. Este tipo de filosofía se llama dialéctica. Ahora veamos por qué las teorías en los rangos superiores e inferiores del cuadro de Ausubel están profundamente contrapuestas, a pesar de lo que puedan sostener los cognitivistas cuando dicen nosotros los constructivistas. Cerramos la videocápsula con una apreciación más rica de la tesis del profesor, que sustentó que aprender la entonación en una segunda lengua cobra un grado de urgencia. Entendido el lenguaje en su doble papel de incorporación del aprendiz en su comunidad y el mismo medio para esa inclusión, entonces es imperativo desde los niveles más iniciales sea tratado como un ser pensante para prevenir que se quede en un estado semejante al autismo, dejarlo en un lugar de indefensión frente a todo lo que se hace con la lengua. Coquetear, exagerar, engañar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que propongo es una didáctica que usa figuras como estas que concientizan las subidas y bajadas de tono por medio de flechas curvas que demuestran los cambios tonales entre silábicos e intrasilábicos, los últimos siendo novedosos para hispanohablantes. Agradecemos la atención prestada a esta exposición elaborada en particular para la asignatura de aprendizaje, que forma parte del segundo semestre en la licenciatura en Psicología Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional. Se agradezca en particular a María de Lourdes Hermosillo García por su talento de voz. Con el propósito de que las y los oyentes construyan sus propios conocimientos y cuestionen las categorías expuestas aquí, comparto las principales fuentes de información. Ponga pausa si usted quiere apuntarlas.